Al aire. Buenos días, les doy la bienvenida a esta jornada formativa denominada Ética en la Función Pública, guiando decisiones y acciones responsables que se desarrolla como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es liderada por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia con el apoyo del Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría. El objetivo de esta actividad es entregar conocimiento y habilidades en materia de integridad, fomentar comportamientos éticos, transparentes y responsables, generar decisiones éticas y también desarrollar una cultura organizacional basada en valores éticos. Esta actividad contempla el desarrollo de 4 sesiones. Hoy revisaremos el tema enfoque conductual para mejorar los niveles de integridad colectiva y bienestar social. Para dar la bienvenida, dejo con ustedes a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lubert. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la primera sesión de las jornadas de ética en la función pública. Hoy día contamos con la presencia, la exposición desde París de Frédéric Boehm. Él es un experto en enfoque conductual para incorporar elementos también en las estrategias de integridad de los distintos países. Él ha estado trabajando apoyándonos mucho en Chile, pero también en otros países de América Latina. Así que bienvenido, Frédéric, muchas gracias. Y les cuento que esta medida, esta jornada que realizamos el día de hoy, es la primera sesión de una ronda de 4 sesiones donde vamos a abordar hoy el tema de enfoque conductual para mejorar niveles de integridad. La segunda sesión, que va a ser el 13 de junio, va a tratar delitos funcionarios y faltas a la probidad. Y luego, en la tercera sesión, que va a ser el 21 de junio, vamos a contar, la anterior, el expositor es Marcelo Oyarzábal, académico de la Universidad de Chile. En la tercera sesión vamos a abordar problemas, ética e integridad, abordando específicamente dilemas éticos para contar con liderazgos éticos. Y acá expondrá Nicolás Lagos el 21 de junio. Enseguida, el 28 de junio, vamos a tener la cuarta sesión donde vamos a, junto con la Contraloría, analizar el Estatuto de Protección a Denunciantes de Corrupción, que es una ley que se aprobó el año pasado y está en estos momentos para toma de razón el reglamento de esta ley. Así que esperamos prontamente pueda entrar en vigencia. Y aquí expondrán desde la Contraloría, Luis Almonacid, María José Gómez, Francisco Crema y Javier Cerda, contándonos cómo va a operar en la práctica este sistema de protección a denunciantes de corrupción. Esta medida, como les decía, es parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública que se lanzó en diciembre del año pasado por el presidente Gabriel Boric y que nosotros estamos impulsando específicamente esta en colaboración con el CEA, el Centro de Estudios de la Administración del Estado, pero que la Estrategia Nacional de Integridad, quisiera contarles también, es mucho más amplia. Aborda 5 ejes. Uno de ellos es función pública, y en eso se marca esta medida, pero también cuenta con un eje referido a sector privado, política, transparencia y recursos públicos. En total son 210 medidas. Así que los invito y las invito a visitar la página web de la Comisión Asesora Presidencial y conocer en detalle esta Estrategia Nacional de Integridad. Aprovecho también de contarles que se ingresaron en el mes de mayo 2 proyectos de ley relativos a integridad. Uno, un proyecto que moderniza la regulación del lobby y el ejercicio de influencia, y este es un proyecto que recoge recomendaciones de la OCDE en esta materia. Y por otra parte se ingresó un proyecto que se denomina Prevención de Conflicto de Intereses y que regula, entre otras materias, lo que se conoce coloquialmente como puerta giratoria y periodos de enfriamiento. Ambos son de mucho interés, me imagino, para esta audiencia, así que quisiera también invitarlos a conocer mayor detalle en nuestras redes sociales y la página web de la Comisión Asesora Presidencial. Dejo ahora entonces a Jaime de vuelta para que pueda introducir a nuestro expositor y que disfruten mucho esta jornada y también puedan conectarse a las siguientes. Muchas gracias.
Jaime, su micrófono, por favor. Perdón. Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Entonces, le decía que agradecía las palabras, ¿no es cierto?, de Valeria, y a continuación vamos a dar inicio a esta capacitación que estará a cargo del economista y analista político de la OCDE y líder en temas también de integridad pública y anticorrupción para América Latina, señor Frederick Boen, a quien aprovecho de saludar. Frederick, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Valeria, por la invitación y por la introducción. Siempre me alegra mucho poder hablar sobre este tema de las ciencias conductuales. Es una pasión que ya tengo desde hace mucho tiempo y yo creo que todavía las políticas públicas pueden enriquecerse mucho gracias a esta perspectiva. No es un cambio paradigmático, no va a revolucionar la lucha contra la corrupción y la prevención, pero sí, yo creo que puede aportar algo y yo espero que después de esa pequeña presentación tendrán una idea un poquito más clara de qué se trata realmente y vamos a tener también la oportunidad de responder algunas preguntas suyas. Voy a compartir una presentación. Creo que ya se puede ver. Entonces yo cambié un poquito el título porque realmente el brinco al bienestar social es un poco lejos, pero digamos que con el logro de una mejor integridad pública en un país, se espera que, por supuesto, también hayan unos impactos en el bienestar social. Entonces voy a bajar, digamos, de un nivel y enfocarme en cómo las ciencias conductuales, como este enfoque, puede ayudar a reforzar la toma de decisiones éticas y promover culturas organizacionales íntegras. Primero un poco porque, bueno, yo trabajo en la OCDE y nuestra recomendación sobre integridad pública del 2017 menciona, entre otros, que es importante considerar el contexto, la gestión de riesgo, que hay que promover culturas de integridad, pero también menciona de utilizar un enfoque conductual, sin precisar más lo que se está pensando cuando se refiere a este enfoque conductual. Es un poco por eso que después decidimos sacar una publicación, un informe en el 2018 sobre la perspectiva conductual. Realmente es un informe que recoge un poco lo que se ha hecho en la academia, en la investigación académica, que empezó desde los inicios de los años 2000 a mirar el tema de corrupción, integridad desde esa perspectiva. Y derivando algunas recomendaciones políticas preliminares. Pero en este momento realmente en las políticas públicas muy pocos países habían hecho algunas experiencias específicas en este tema. Esto ha cambiado en los últimos años y lo mencionaré también un poquito más después. Rápidamente, ¿de qué hablamos cuando decimos perspectivas conductuales? En inglés lo llamamos behavioral insights. Realmente son evidencias experimentales y teóricas de campos como la economía y más precisamente la economía conductual y ciencias conductuales como neurociencias, sociología, psicología y otros. Básicamente todas las ciencias que intentan entender mejor la conducta humana a través de observación y teoría. En base a esta evidencia conductual, tendríamos lo que podríamos llamar una base de información, de lecciones aprendidas, de perspectivas conductuales de la investigación académica. Y si esta se aplica a las políticas públicas, podríamos hablar de políticas informadas conductualmente. En inglés, behaviorally informed policies. Y una parte de estas políticas posibles es el nudge o el empujón, de pronto lo han escuchado en alguna parte,
es una aplicación en otros. Es decir, que es realmente un enfoque inductivo para informar a los responsables políticos de los comportamientos humanos, de los sucesos económicos y sociales más generales, y en nuestro caso de la corrupción y de la integridad. Lo importante es que este enfoque se basa mucho en la experimentación y en, digamos, evidencias un poco más rigurosas. Y muy importante también no se hacen supuestos, como nosotros los economistas, por ejemplo, con la conducta racional, y tampoco, digamos, wishful thinking, o sea, los deseos, como nos gustaría que la gente se comportase, sino realmente se toma el tiempo de observar qué están haciendo la gente concretamente en un cierto contexto, y en base a esto formular mejores políticas públicas. Hay un modelo fundamental que es importante y además les recomiendo mucho leer este libro del premio Nobel Daniel Kahneman, que falleció hace poco. El libro Pensar rápido, pensar despacio. Se lee de una manera muy agradable, es muy interesante. Pero hay un modelo fundamental que es muy importante, es que se puede entender la manera como funciona nuestro cerebro como si fuesen dos sistemas. Un sistema 1, que es un sistema que nos permite pensar muy rápido, es en gran medida un proceso inconsciente, o sea, no somos conscientes del proceso de toma de decisión, es decir, que es muy intuitivo, es automático o casi automático. Esas son las ventajas también, pero la desventaja es que también es propenso a ciertos errores, y estamos hablando de sesgos, que son, digamos, errores casi sistémicas que estamos haciendo cuando usamos el sistema 1. Y el sistema 2, que es un sistema mucho más consciente, reflectivo, deliberado, pero también lento. Por eso también es más confiable. El problema es que también cuesta energía, cuesta tiempo, esfuerzo. O sea, hay que realmente, por ejemplo, sopesar alternativas, sacar un costo-beneficio. O sea, es un trabajo arduo y no siempre eficiente. No estamos eligiendo conscientemente temas, pero es importante entender que a veces nuestra manera de decidir, de actuar, puede ser algo muy lento, muy deliberado, muy reflectivo, o algo rápido, intuitivo, pero propenso a errores. Y esto lo veremos un poquito más tarde. Otro modelo, pero este sí es más de proceso de aplicación, es un modelo que se desarrolló en la OCDE, se llama BASIC, por los siglos en inglés, Behavior, Analysis, Strategy, Intervention, Change. En español sería la conducta, análisis, estrategias, intervención, cambio. Muy rápidamente, eso es el proceso bajo el cual se puede aplicar la ciencia conductual a cualquier problema de política pública. Entonces, por ejemplo, se empieza siempre en identificar claramente la conducta que nos interesa, el cambio deseado que se quiere lograr, cuál es la conducta deseable, cuál es el contexto. Luego se procede a un análisis más profundo. O sea, se busca entender la conducta que queremos cambiar, se observan las conductas actuales, se identifican barreras, aspectos que facilitan conductas o los hacen más difíciles, prejuicios, sesgos, todos estos aspectos que pueden incidir en la conducta final. Eso generalmente se hace a través de entrevistas, grupos focales, encuestas, o sea, todo tipo de herramientas para obtener la información. Y hay varios marcos, guías que nos ayudan en aplicar este análisis. En base a este análisis, o sea, una vez que entendemos mejor la conducta
los problemas también conductuales atrás, se pueden desarrollar estrategias de cambio. O sea, ¿cuáles podrían ser caminos, avenidas para incidir en esta conducta que queremos cambiar? Otra vez existen diferentes marcos, ABCD, el marco EAST, Mindspace, el Behavioral Insights Team, fueron unos pioneros en Reino Unido, pero casi todas estos marcos también son muy similares en sí. Y el próximo paso es algo muy particular y se debe mucho a esta tradición casi académica. Es de realmente hacer un piloto, una intervención que mira si la estrategia, o sea, la medida que se diseñó, realmente logra el impacto deseado. Y para realmente medir el impacto, se debe hacer idealmente un experimento como se hace con la medicina, con medicamentos, es decir, se necesita un grupo control. O sea, se observan por lo mínimo 2 grupos, uno que recibe el tratamiento, o sea, la intervención, y otro grupo que no lo recibe, y es la diferencia entre los dos que realmente nos va a contar si fue exitosa la intervención o no. Eso no es siempre posible por razones de costos, de tiempo, pero de todas maneras uno se puede acercar lo más posible a ese estándar académico para realmente intentar aislar el efecto de la medida sobre la conducta y sacar otras variables que podrían también incidir en un cambio conductual. Y finalmente, una vez que se vio que realmente hubo un impacto, se puede implementar esa medida a escala, por ejemplo, cambiar una regulación, un reglamento, un proceso, incluso de pronto una ley, y monitorear los efectos a largo plazo también para ver si sigue funcionando la medida como lo esperamos. Eso en breve es el método BASIC, que les invito también a mirar en nuestra página web. Ahora, si aplicamos esto a lo que nos interesa hoy, o sea, la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, les quiero mostrar algunas áreas de aplicación recientes. Y volver a decir que cuando empezamos hace un par de años a mirar este tema, había muchas aplicaciones de Behavioral Insights, o sea, de ciencias conductuales para temas, por ejemplo, de medio ambiente, ahorro de energía, pagos de impuestos, estos temas. Pero realmente en integridad pública, anticorrupción, hubo casi nada, mientras que hay un gran potencial. Entonces, estos son unos ejemplos de aplicación. Un área muy interesante es la gestión de conflictos de intereses. Lo mencionaré un poquito más tarde, que la gente generalmente no es consciente de estar en una situación de conflicto de intereses, o si lo está, encuentra justificaciones para no actuar, o sobreestima su capacidad de permanecer objetivo. O sea, hay varios aspectos que hacen muy interesante mirar la gestión de conflictos de interés a través de ese lente conductual. Un área que hemos trabajado mucho en la OCDE, en Brasil, en Rumania y más recientemente en Eslovaquia, es la gestión de riesgos para la integridad. Porque la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de integridad también puede estar sujeto a sesgos y representar una carga para los gerentes públicos. O sea, los procedimientos, digamos, son bastante claros, las metodologías se parecen también mucho a nivel internacional, pero a la hora de la aplicación vemos grandes brechas. Y en esos trabajos hemos visto que de hecho muchas de estas brechas se pueden explicar por conductas que no suceden en la gestión de riesgos. Un tercer tema muy interesante donde hubo mucha investigación académica recientemente, y aquí tengo dos ejemplos, es la
comunicación y más específicamente campañas de sensibilización. Y es súper interesante porque muestra que a veces medidas bien intencionadas pueden terminar causando exactamente lo contrario de lo deseado. Y en esencia es un poco más complejo, pero en esencia esos estudios muestran que cuando uno habla mucho de corrupción en campañas de sensibilización, o sea, Chile, no sé, la percepción de Chile de corrupción aumentó o el costo de la corrupción es muy alta. O sea, esos mensajes típicos, estos pueden tener un efecto inconsciente en la gente, facilitar la racionalización, la justificación de prácticas no éticas. Básicamente diciendo, el mundo lo hace, entonces, ¿por qué yo no? No es este proceso, no es este razonamiento, ¿no?, del sistema 2 deliberado, pero inconscientemente puede ser más fácil justificar propias conductas no éticas cuando se escucha que hay mucha corrupción, cuando se escucha mucho el tema de corrupción. Otro tema interesante es la auditoría. Hemos hecho un trabajo súper interesante con la Contraloría de Chile. La Contraloría requiere juicio humano y profesional, requiere mucho esa de relacionarse con los auditados. Entonces también ahí hay mucho potencial para mejorar la implementación de recomendaciones de auditoría, el impacto de informes de auditoría, aplicando este enfoque, y les invito a mirar el estudio que sacamos hace 2 años con la Contraloría. Y finalmente, y eso va a ser el enfoque de la charla de hoy, es la ética pública. O sea, entender mejor la toma de decisiones ética y, por ejemplo, también el liderazgo íntegro es muy importante para promover culturas organizacionales de integridad que hacen más resilientes también las entidades a la corrupción. Si se dan cuenta, hay como 2 grandes áreas de aplicación de las ciencias conductuales. Una es incidir en las conductas que son necesarias para la implementación de cualquier política de integridad, gestión de riesgo, auditoría, comunicación, gestión de conflictos de intereses, etcétera, pero que no son en sí prácticas éticas o no éticas, sino es, por ejemplo, llenar el formulario y mandarlo. Eso por un lado. Y el otro dominio de aplicación es entender mejor la toma de decisión ética. Y eso va a ser el enfoque hoy. Y quiero empezar con algunas perspectivas de la evidencia experimental. Y primero quiero que se imagine el experimento siguiente. Ustedes tienen un dado, lo lanzan así en un pequeño vaso, y únicamente ustedes pueden ver el resultado del lanzamiento. Lo entran en un sistema y el sistema, de manera completamente anónima, les da una plata, les da una ganancia de acuerdo al número que obtuvieron. Y en la tabla pueden ver cuál es este pago. O sea, imagínense un segundo que tienen el dado, lo lanzan, miran el resultado y pueden ganar entre 2 a 24 euros de acuerdo al resultado. Es decir, que hay un cierto incentivo, digamos, a engañar y de pronto no reportar éticamente el resultado correcto. Y aquí hay como 2 extremos. Alguien, un matemático, un estadístico, él va a prever una distribución, si el grupo es suficientemente alto de los sujetos en el experimento, que se parece a esto. No hay ninguna razón por la cual el 5 saldría más o menos que el 2, el 1, el 3. Estaríamos esperando un sexto de probabilidad para cualquier de estos números. Suponiendo también que todos se comportasen de manera ética.
Un economista como yo, que tenemos este modelo de cálculo de toma de decisión racional, básicamente en este caso, ¿cuál es el beneficio potencial? 24 euros. El costo es de mentir, es cero, porque no hay, es completamente anónimo, no hay sanciones y no se puede detectar si engaño o no. Entonces, un economista como yo, de hecho, nuestra previsión sería que todo el mundo reporte un 6. Incluso si tengo un 5, no tiene ningún sentido para mí no reportar un 6 en vez de un 4. Ahora la pregunta es, esos son dos casos extremos, o sea, ¿cómo se ven los resultados en un experimento real? ¿No? En el mundo real, si hacemos este experimento, ¿cómo se ven los resultados? Yo lo he hecho también con estudiantes y en algunos talleres antes, y casi siempre se ve algo más o menos como lo vemos aquí. Esos son dos resultados de estudios publicados en revistas, pero los resultados se parecen siempre bastante. Lo que estamos observando es que no es ni el resultado estadístico esperado, pero tampoco es el escenario más grave, más oscuro, más horrible de los economistas, sino es una cosa entre los dos. Básicamente lo que nos cuentan estos resultados es que la gente sí puede mentir, pero que hay límites, o sea, lo hace un poquito. Por ejemplo, digamos, yo obtuvo un 1, de pronto no voy a ser tan descarado y reportar un 6, pero de pronto sí un 3 o un 4. ¿Por qué? Porque así logro mantener una imagen de mí mismo todavía aceptable. Por ejemplo, racionalizo, es injusto, si hubiera lanzado otra vez, de pronto hubiera hecho un 5. Entonces ahí estamos racionalizando no reportar correctamente. Y este pequeño resultado es muy importante en entender mejor la toma de decisiones éticas, porque no se trata realmente de ser bueno o malo, sino que todos somos un poco de los dos, dependiendo de muchas cosas, y lo voy a explicar en más detalle. Hay otro experimento que me parece súper interesante, que fue publicado en Science. Por cierto, van a poder tener acceso a la presentación después con todas las referencias. Eso es un experimento que se hizo en muchos países alrededor del mundo. Básicamente se dejó caer un monedero con diferentes ítems, de plata, una llave, una noticia, un shopping list, ¿no? Una lista de compras, business cards, y se podía identificar el dueño. Y esas carteras, estos monederos se dejaron, se perdieron frente a un edificio que tiene algún tipo de recepción, tipo hospital, hotel o un edificio público. Es decir, que alguien que encuentre la cartera tenía una opción bastante simple de llevarlo a la recepción y decir, miren, yo encontré este monedero, de pronto regresa el dueño y la va a pedir aquí. Lo interesante en este experimento es que algunos de esos monederos tenían plata y otros no. ¿De acuerdo? Y bueno, piensen un segundo. ¿Qué es más probable? ¿Que la gente prefiere reportar carteras con o sin dinero? O sea, si encuentro una cartera, es más probable que la lleve a la recepción si tiene dinero o si no tiene dinero. En Estados Unidos se preguntaron a expertos y no expertos su predicción. Los no expertos dijeron claramente que es más probable que se devuelva la cartera sin plata. Los expertos decían,
no va a importar tanto, o sea, va a ser más o menos lo mismo. Y en el mundo real, o sea, en el experimento se observó exactamente la situación al revés. O sea, se reporta más, o sea, se devuelve más la cartera cuando tenía plata que cuando no tenía plata. Eso es contraintuitivo y se observa en casi todos los países. Aquí tienen los países de acuerdo a la reporting rate, o sea, el porcentaje de la cartera que se devuelve. Y la diferencia entre el no money y el money. Y ven que en casi todos los casos el puntico rojo está más allá, más a la derecha que el puntico amarillo, significando que de hecho se reporta, o sea, se devuelve más la cartera sin plata. Con plata, perdón. Chile está ahí la diferencia no es tan grande. Los únicos dos países donde es un poco al revés es México y Perú. Y bueno, aquí pueden ver los resultados. Les recomiendo también mucho este pequeño artículo que devuelve un poco la confianza también en la gente. No somos tan malos. Entonces, si miramos esto de manera un poco más teórica, y primero un pequeño resumen, o sea, la evidencia experimental muestra que la gran mayoría de nosotros sigue una brújula moral que nos guía incluso cuando no mira a nadie, o sea, cuando no hay ningún control, donde no hay una potencial sanción, como en el caso de los dados, por ejemplo. Sin embargo, a veces esa brújula moral pues, puede estar desviada, desajustada. Y ahí es importante subrayar mientras que nos seguimos sintiendo honestos. O sea, no nos sentimos necesariamente mal haciendo cosas buenas, malas. A veces fallamos en reconocer las dimensiones éticas de un problema según su formulación. Hay diferentes razones y se pueden básicamente dividir en dos. Hay razones intrapersonales dentro de nosotros, el diablito y el angelito ahí que pelean, y uno de los dos gana. Y razones interpersonales que son más sociales, de aspecto del contexto, de normas sociales. Y voy a explicar un poquito más detalle los dos. Entonces, si miramos al interno, en nuestra cabeza, lo que pasa es que todos nosotros tenemos lo que se llama en la psicología un punto de referencia moral. Este punto de referencia moral representa el nivel de integridad que un individuo percibe como moralmente aceptable para sí mismo. ¿Sí? Eso puede depender de muchas cosas, pero es mi punto de referencia moral. ¿De acuerdo? Y después pueden suceder acciones mías, decisiones mías, que están en conflicto con esta autopercepción en el corto plazo. O sea, por ejemplo, reporto un 5 en vez del 2 que logré obtener con los dados. Eso se llama una disonancia. Y si el individuo es desagradable, esa disonancia, y el individuo va a sentir una incomodidad y ganas de contrastar, o sea, de resolver esta disonancia. Y esto se puede hacer básicamente con dos cosas. Otra vez, esto es inconsciente. O sea, no es algo que deliberadamente yo me digo, voy a justificar, por ejemplo. No, es un proceso en gran medida inconsciente. Por un lado, es lograr buscar algunas racionalizaciones, justificaciones para sentirme autorizado a actuar de acuerdo a mi interés propio, o sea, tomar esa decisión no ética. Ahí hay muchos. Si lo piensan, todo el mundo lo hace, fue mi jefe que me lo pidió. Hay también unas estrategias de, por ejemplo, en vez de usar la palabra soborno o robo, se usan
palabras que suenan menos feo. En francés decimos pot de vin, para hablar de soborno, suena mucho más bonito, ¿no? Una copa de vino. Y la otra estrategia es algún comportamiento compensativo. Podría pensar como una contabilidad moral. Solo un ejemplo, en un experimento se mostró que si uno hace algo malo, la probabilidad de hacer algo bueno después es más alta. Otra vez inconsciente, básicamente lo buscamos compensar, ¿no? La conducta no ética previa a través de una conducta más ética. Eso fue, el experimento fue con donaciones de sangre, creo, si no mal me acuerdo. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, si hacemos un punto aquí con algunas lecciones hasta ahora, lecciones aprendidas. Primero, cuando hablamos de ética, no se trata de buenas o malas personas. Algo que escucho mucho en los talleres. Por ejemplo, si tenemos que empezar en el colegio para, ¿no? Sí, por supuesto, pero sin embargo, es cierto que la gran mayoría de los seres humanos somos capaces de ser éticamente flexibles, pero queremos siempre sentirnos honestos. Eso puede generar las tensiones que expliqué, pero no es tan blanco y negro como a veces nos pintan algunos discursos de ética. Y segundo, las conductas éticas no necesariamente están guiadas por un razonamiento ético. De hecho, este razonamiento a menudo puede surgir después para justificar una conducta poco ética. Pero a la hora de tomar la decisión ética o no ética, no hay razonamiento. Y aquí un libro que les recomiendo mucho, sobre todo a los pronto del ámbito de derecho. El autor mira un poco estas implicaciones de este tipo de resultados de la ética experimental sobre la manera de regular y de hacer leyes. Un libro muy, muy interesante. Ahora, hagamos un paso más. ¿Qué significa esto para la integridad organizacional? O sea, a nivel de una entidad pública, un ministerio, un hospital, una escuela, alguna entidad pública. A mí me gusta mucho este modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos. La primera línea básicamente es el nivel operacional, o sea, son todos los gerentes, todos los empleados de una organización y todos tienen una responsabilidad en identificar riesgos de integridad, en manejar riesgos de integridad, en manejar conflictos de intereses o dilemas éticos si se confrontan a uno. O sea, al fin y al cabo son ellos que deben hacer esto. Sin embargo, muchas veces no tienen conocimiento, no tienen las herramientas, no saben, no conocen. Entonces es bueno tener una segunda línea y lo estoy viendo desde la perspectiva, ¿no? de integridad pública. Y en esa segunda línea hay funciones de apoyo de monitoreo. O sea, una unidad especial, por ejemplo, que proporciona orientación, apoyo, entrenamiento en esas dimensiones, que monitorean la implementación y también que articulan al interno. Y luego hay la tercera línea, que es la función de auditoría interna, que básicamente evalúa las primeras 2 líneas, emite recomendaciones, etc. Y las perspectivas conductuales pueden ayudarnos en entender mejor la toma de decisiones éticas y refinar las políticas de promoción de integridad en estas 2 líneas. Entonces, ¿cómo incentivar la conducta ética? En base a lo que hemos visto en los experimentos y en esa. Las políticas de integridad pueden impactar en las dinámicas internas que tenemos en nuestras cabezas y así incentivar a los individuos a mejor seguir su brújula interna. Entonces, la primera estrategia es intentar impactar en este punto de referencia moral que mencioné, ¿no? Que cada uno tiene en su cabeza.
O sea, subir estos estándares internos más altos que tenemos. Esto se puede hacer por un lado, por ejemplo, a través de definir muy claramente las expectativas éticas que sean factibles y enfatizar la relevancia de la integridad y la confianza puesta en los servidores públicos puede también ayudar a elevar los puntos de referencia morales. El tema de confianza es, por ejemplo, muy importante. O sea, si yo me siento confiado por mis jefes, es más probable que yo también les quiera devolver este favor. Y en unos instantes voy a hablar también de cosas que pueden impactar de manera negativa en la referencia moral. Y, por ejemplo, se trata de información desalentadora, un control excesivo, o, por ejemplo, plantear unos objetivos que son que básicamente no se pueden alcanzar de una manera ética. Pero también desconfianza, la desconfianza que, por ejemplo, se traduce en un control excesivo, puede impactar en esta conducta. Y el segundo punto es promover la reflexión ética. Vimos que a veces no logramos seguir nuestros propios estándares morales internos. Se crea esa disonancia entre la conducta específica y nuestro punto de referencia moral. Y logramos de alguna forma justificarlo. Entonces, una manera de ayudar a la gente a tomar decisiones más éticas es intentar promover la reflexión ética. O sea, básicamente pasar del sistema 1 al sistema 2 cuando es necesario. O sea, cuando es importante que un servidor público, por ejemplo, tenga en mente la ética en sus actuaciones. En este caso hay que intentar básicamente que se tome el tiempo y reflexione acerca de las implicaciones éticas. Y voy a mostrar unos ejemplos de esto. Primero, otro experimento que me parece interesante, un experimento que se hizo en MIT, Yale y Princeton. Básicamente se pueden imaginar una situación como el experimento del dado, ¿no? O sea, había una posibilidad para los estudiantes de engañar en un examen y ganar de verdad plata, pero de forma completamente anónima. Sin embargo, el que lleva el experimento puede decir si en promedio el grupo engañó más o menos, ¿no? Gracias a estas estadísticas como las mostré ahorita. Entonces, en MIT y Yale, los estudiantes firmaron un código de honor antes del experimento. O sea, firmaron un documento, yo no voy a engañar en el examen. ¿Qué pasó? Los estudiantes fueron honestos. O sea, se observó casi esa distribución probabilística de los resultados. Lo interesante es que ni Yale ni MIT tienen un código de honor. Es decir, que no fue el código en sí que impactó en la honestidad de los estudiantes en este momento, sino simplemente el recordatorio de que existe tal cosa como un código, o que pudiese existir una cosa como el código de honor. Simplemente recordar la ética en un momento oportuno logró impactar en la conducta de los estudiantes. En el segundo experimento que se hizo en Princeton, se hizo exactamente el mismo experimento. Sin embargo, en Princeton sí existe un código. Existe un curso de inducción muy intenso de 1 semana. Existen multas en caso de no cumplimiento. Es decir, que es un código, bueno, que cumple, digamos, con los estándares que uno esperaría. Se hizo el mismo experimento. Se programó 2 semanas después del curso de inducción. Uno podría argumentar que todavía debería ser relativamente fresco en la memoria de los estudiantes, con la diferencia que esta vez los estudiantes no firmaron nada antes del experimento. O sea, se hizo la semana de inducción, pasaron 2 semanas, se hizo el examen. ¿Qué pasó aquí?
los estudiantes no fueron honestos y se ve más bien una distribución como la que vemos típicamente. Eso tiene digamos, estos experimentos tienen una buena y una mala noticia. La mala es que los cursos de inducción ética parecen tener un impacto limitado en la conducta real. Eso es la mala noticia. Y la buena noticia es que recordatorios oportunos de la ética, justo antes de tomar una decisión importante, sí pueden tener un efecto significativo en la conducta. Lecciones aprendidas para códigos de ética que sean sencillos. O sea, unos códigos se leen más como una ley o como una cosa de 60 páginas. Más bien se deberían tener unos pocos principios, unos pocos valores, pero mucho énfasis en el uso de estos valores en el día a día en situaciones relevantes. Aquí hay unos ejemplos de buenas prácticas. Australia, que tiene esto, I care, además es un siglo, ¿no? Me importa, I care. Impartial, committed, accountable, respectful, ethical. Son 5 valores. El Código del Servicio Civil en Reino Unido, el Código de Dinamarca. Y en Latinoamérica hay 2 ejemplos también buenos, el Código de Integridad de Colombia y los valores del Servicio Público Federal de Brasil, que también tienen unos pocos valores. No es un texto inmenso y se hace mucho más énfasis sobre todo en Colombia, que ya lo tiene más desarrollado, una caja de herramientas y estrategias de implementación clara para promover estos valores. Esto es un ejemplo interesante de Australia, de la Comisión del Servicio Público. El modelo se llama Reflect y básicamente es una herramienta para ayudar a los servidores públicos de resolver dilemas éticos. Y bueno, ahí tendrán los detalles o lo pueden buscar en internet, pero Reflect básicamente es toma tu tiempo. Toma tu tiempo y te das cuenta que estás en una situación de dilema ético, busca ayuda, reflexiona, documenta, toma tu tiempo para realmente tomar una decisión fundamentada y no actúa rápido. Entonces, si pasamos de nuevo a unas lecciones aprendidas preliminares, es importante proporcionar orientación simple, clara y oportuna, o sea, a tiempo, sobre las expectativas de conducta ética. Así pueden incidir en las conductas. Y tenemos que encontrar maneras innovadoras de impulsar la reflexión ética. Bueno, esos fueron los de Australia, Servicio Civil, Código de Dinamarca, el Código de Colombia, honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia y los valores del Servicio Público Federal. Perdón que no me di cuenta que no había adelantado las láminas. Eso es el modelo Reflect que mencioné en Australia, que propone tomar su tiempo en una situación de dilema ético. Y las 2 lecciones aprendidas, impulsar la reflexión ética y proporcionar una orientación simple, clara y oportuna. Pero como habíamos visto, también existen razones interpersonales, o sea, sociales, dinámicas, sociales al interno de una organización, de una unidad, que también juegan un papel muy importante en la conducta de la gente. Y es algo muy intuitivo, o sea, la gente orienta sus acciones de acuerdo a la percepción de lo que es una conducta aceptable en su contexto social. Y sabemos que nos comportamos a veces de manera distinta de acuerdo al contexto en el cual estamos. Lo vemos en el contexto entre amigos, en el trabajo, en familia. A lo mejor somos personas relativamente distintas hasta cierto punto en estos contextos. Entonces, para promover una cultura organizacional de integridad,
es muy importante tener en cuenta estos aspectos de las normas sociales, del contexto. Y básicamente es simple, o sea, uno, hay que identificar y sancionar las malas conductas a tiempo, de manera justa y visible, para evitar que estas malas conductas se vuelvan normas aceptadas informalmente, toleradas o incluso esperadas, ¿no? en algunos contextos. Entonces es muy importante sancionar de manera oportuna. Pero quizás más importante y algo que no se ha hecho tanto es facilitar y visibilizar las buenas conductas, o sea, las conductas deseadas, para establecer precisamente la integridad como la norma social e integrarla también en la percepción de que tiene uno como profesional, o sea, en mi identidad profesional, no entidad, sino identidad, perdón. Y si miramos lo que mencioné al inicio, si pensamos en un grupo de personas, generalmente hay como 3 grupos de personas diferentes. Hay unos ángeles, el grupo A, esos son los que básicamente nunca van a ser deshonestos, que siempre van a ser muy, muy correctos en sus acciones. Son una minoría, son unos 10% normalmente. Es difícil estimarlo, pero más o menos ahí. Después hay un grupo C, que son los corruptos, los diablitos, los malos, los economistas, o sea, los que van a hacer este cálculo racional costo-beneficio, y siempre que haya una oportunidad donde los beneficios esperados superan al costo esperado, van a tomar la ocasión y serán para ganar una plata extra, ¿no? Pero también es una minoría realmente, no son tantos. Pero la gran mayoría de la gente está entre los dos. O sea, en esta área gris que está entre los angelitos y los diablitos. Y el problema es que si pensamos en las políticas tradicionales anticorrupción, casi todas se enfocan únicamente en los malos. O sea, cuando pensamos en políticas anticorrupción, más control, sanciones más altas, cada vez unas herramientas de analítica de datos, no sé, de cosas más específicas para la detección de casos. O sea, muchas veces tendemos a pensar más en los malos. Lo malo es que nos olvidan básicamente el 90% de la población. Y el problema es que muchas de las políticas que apuntan a los C implican un costo a los A y los B. Piensen solamente en este tema de un control muy, muy fuerte. Nadie quiere, y no es agradable, trabajar en una organización donde prima la desconfianza y unos controles excesivos. Y aquí otra vez, regresando a Australia, me gusta mucho este modelo de la Australian Commission for Law Enforcement Integrity, que habla de sistemas inmaduros y maduros. Sistemas inmaduros de integridad se enfocan únicamente en el control de los C, mientras que sistemas maduros de integridad hacen lo mismo, porque por supuesto es importante detectar, sancionar, el control es importante, ojo, no he dicho que no es importante, pero además hay que pensar en los otros, hay que pensar en brindar un entorno agradable, un buen, justo, un trabajo, un contexto de trabajo justo a los demás y ayudarles en tomar decisiones más éticas y más correctas. Eso es un sistema más equilibrado y más maduro. Me gusta mucho esta pequeño dibujito de Mafalda. O sea, eso es lo que no queremos, una cultura organizacional donde nadie quiera hablar de problemas, donde nadie ve nada. Y eso muestra la importancia de promover una cultura abierta de diálogo y también de tolerancia. Hay que aceptar que los errores son humanos. Todos cometemos a veces errores. Y
a veces es importante también dar una puerta de escape, una salida a alguien que cometió un error. Y les pongo un ejemplo real en Alemania, que sucedió en los años 80, en un funcionario público que recién empezó a gestionar subastas para trabajos de construcción en autopistas. Y uno de sus primeras compras, o sea, procesos de contratación, él cometió un error, o sea, él publicó demasiada información. No fue correcto, pero al final no fue tan importante porque la información estaba disponible para todas las empresas. Ganó una empresa y unas semanas después recibió un sobre con 2.000 marcos. Gracias a ti logré este trato y aquí te pago por el favor que me hiciste. Y este funcionario tuvo tanto miedo de haber cometido un error que durante 10 años, la misma empresa siguió extorsionando contratos de ese funcionario, diciendo básicamente, si no me das el próximo contrato. Y finalmente, después de 10 años, en algún momento tuvo una crisis de nervio y dijo todo. Pero esos son este tipo de situaciones que muestran que es también muy importante tener una tolerancia, no cero, sino una cierta tolerancia también al error, porque somos humanos. Y este tema de los costos del control, creo que es un tema muy importante, pero que sigue a veces siendo un poco tabú. Y no es nuevo. O sea, hay un libro muy bueno de Anne Chiarico y Jacobs que describe políticas de integridad en Nueva York. Y hacen mucho énfasis en estos costos de un control demasiado estricto. Y hago énfasis en el demasiado estricto, ¿sí? O sea, excesivo. Y ya sabemos, o sea, hay varios estudios que muestran algunos puntos importantes. El excesivamente estricto dificulta la innovación y la flexibilidad, señala desconfianza y disminuye, de hecho, la reciprocidad proactiva. O sea, mis jefes me confían, entonces yo trabajo bien. Replantean también las decisiones éticas como racionales y pueden desplazar las motivaciones intrínsecas a ser honesto. Es un poco más complejo, pero es uno de los primeros artículos que se ha hecho de investigación experimental en el tema corrupción. Y también han demostrado reducir significativamente los esfuerzos de la persona controlada. Entonces, yo creo que es oportuno de no olvidarnos en este trabajo anticorrupción de que también existe un control de las medidas que estamos promoviendo y que a veces, al fin y al cabo, no logramos realmente lo que queremos, que son unos servicios públicos más y éticos. Entonces, para terminar, unas conclusiones de lo que hemos visto. No se trata de buenas y malas personas. Casi todos somos capaces, y de hecho los seres humanos somos muy buenos en justificar nuestras propias conductas no tan éticas. Es importante proporcionar orientación simple, clara y a tiempo sobre la conducta ética esperada. Hay que buscar maneras de impulsar la reflexión ética en los momentos importantes. Hay que visibilizar buenas conductas para reforzar las normas sociales positivas. Hay que intentar crear un entorno favorable, una cultura organizacional abierta. Eso es muy, muy importante en mi experiencia y siempre me llama la atención cuando estoy en una ciudad y visito a diferentes ministerios o diferentes entidades públicas y se nota a veces la diferencia. O sea, cruzando la calle, la misma ciudad, la misma cultura, digamos, de país. Sin embargo, uno puede ver unas culturas organizacionales muy, muy distintas. Incluso adentro de una organización, entre unidades pueden existir diferencias. Entender mejor de dónde vienen esas diferencias, cómo impactar en la cultura organizacional, creo que es un tema muy importante. Y finalmente, este punto que mencioné al final,
la necesidad de balancear, equilibrar el control y la confianza. A veces es bueno también confiar en su gente y decírselo, y no solamente emitir estas señales de desconfianza. Bueno, muchísimas gracias y estoy a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Frederick. Entonces, como tú dices, vamos a proceder a las preguntas que nos han llegado acá a nuestro chat. Dame un segundo y te las voy a ir leyendo para que me puedas ayudar ahí con su respuesta. Muchas son preguntas y otras también son tal vez reflexiones que tú nos puedas ir ahí, ¿no es cierto?, ayudando a complementar. Por acá, don Julio Santibáñez nos pregunta, ¿dónde se pueden ver los resultados de los experimentos que mostró? Esa es una de las preguntas. Sí, bueno, ahí la respuesta es simple. Hay varios artículos que también mencioné que están en la presentación, pero incluso lo pueden intentar. Este ejercicio del dado en unas capacitaciones para empezar una reflexión sobre el tema puede ser un ejercicio muy, muy interesante. Sin embargo, para ser realmente estricto, o sea, correcto, debe existir este incentivo. O sea, debo realmente recibir la plata. Es decir, que tienen que encontrar alguna manera, no sé, chocolates o algunas publicaciones o algún incentivo real a los ganadores para que se aproxime lo más posible a una situación real. Perfecto. Acá también nos consultan lo siguiente. Una reflexión en el fondo. Dice, parece que cuando se generan contextos culturales se avalan conductas inadecuadas. Por lo anterior, ¿podría profundizar lo cultural y cómo esto afecta la conducta de las personas? Sí, sí. De hecho, me gusta hablar de cultura en plural, o sea, culturas, por precisamente lo que mencioné al final. O sea, yo creo que la cultura chilena, la cultura francesa es algo muy esotérico, es muy abstracto y no ayuda mucho. Y ahí uno entra también en unas discusiones eternas. Sin embargo, culturas organizacionales es algo muy concreto que se puede medir a través de encuestas, por ejemplo, se puede hacer una trazabilidad de la evolución del clima ético en una organización, se pueden determinar cuáles son los factores que inciden más. Y ahí se pueden hacer todas estas medidas que conocemos, códigos de ética, bueno, pero ¿cómo? O sea, que no se queden en un papel, sino que realmente estén incorporadas, por ejemplo, en unos procesos. Y ahí haciendo el vínculo con la ciencia conductual, que nos mostró que es más importante, de hecho, que el código, es recordar el código en un momento oportuno. Es decir, por ejemplo, miren un proceso de contratación en su organización e identifiquen 2, 3 puntos de decisión que son claves, donde el riesgo de una conducta no ética es más elevada. Y piensen en maneras de incorporar en estos puntos recordatorios, puntos de quiebre, no sé, de reflexión, donde los servidores públicos tienen que, digamos, pensar en las implicaciones éticas de sus decisiones. Por ejemplo, o los líderes, y no necesariamente únicamente los más altos, pero los líderes, mi jefe directo. Mi jefe directo, la conducta de mi jefe directo tiene un impacto muy grande en mi conducta. Y si, por ejemplo, veo a mi jefe declarar una situación de conflicto de interés y gestionar esa situación de una manera transparente y normal, porque un conflicto de interés no es nada malo, eso pasa, el tema es que hay que gestionarlo, ¿no? Mucho más probable será que yo también lo haré, que si, por ejemplo, el tema se mistifica un poco o se asocia con corrupción, por ejemplo. Entonces, la gente de pronto no va a querer ni siquiera, incluso si sabe, si se da cuenta que está en una situación de conflicto de interés, no va a tomar medidas porque no se siente cómoda. Entonces, estos son las pequeñas cosas y son ejemplos que pueden ayudar en desarrollar una
cultura organizacional más importante. Perfecto. Perfecto. María Antonieta Dávila acá nos dice una reflexión, nos entrega, dice, entonces la ética responde a una realidad contextual, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, influenciada con lo que sea o no moralmente aceptable por la persona. En gran medida. O sea, la ética experimental, es decir, los experimentos de conducta ética, no ética, que se hacen sin ningún tipo de presupuestos, de supuestos previos, perdón, muestran que los humanos tenemos bastante flexibilidad. Pero sí hay este punto de referencia moral interno, ¿no? Que sí puede también variar de persona en persona. Existen estos ángeles, ¿no? Que mencioné, hay unos que tienen este punto de reflexión altísimo, pero la gran mayoría de nosotros no. Perfecto. Acá nos consultan también lo siguiente. Doña Ana Piña Farías nos dice, no siempre las malas conductas son sancionadas y en la actualidad lo malo se convierte en bueno y los correctos son aislados. No sé qué piensas tú de eso, Frederick. Sí, eso es exactamente el otro lado de la moneda. Esos dos puntos son muy importantes tener en cuenta. O sea, si quieres promocionar culturas organizacionales, por un lado hay que fortalecer lo bueno, pero también hay que desincentivar lo malo. Y claro, sí, o sea, la impunidad, la no acción frente a conductas no éticas que todo el mundo ve, por supuesto, son fatales, ¿no? Para una cultura organizacional es fatal. De hecho, los ángeles, por ejemplo, los IBs que están ahí, en estas situaciones tienen dos posibilidades. O salen de la organización porque no logran trabajar en una medida así, pero muchos no tienen esa opción. En el contexto de desempleo, etcétera, en el trabajo también es algo importante. A lo mejor van a desarrollar estrategias para poder seguir trabajando en un contexto así y adaptándose a lo mejor. O sea, porque toca, ¿sí? O sea, por eso es, por un lado, muy importante promocionar las buenas conductas y ayudar a la buena conducta, pero también sancionar de manera visible, oportuna, las conductas no éticas. Y no necesariamente tienen que ser sanciones súper fuertes. Puede ser un recordatorio público del jefe, oye, eso no estuvo bien, frente al equipo, por ejemplo. O sea, estas sanciones sociales, digamos, que buscan sancionar malas prácticas desde el inicio, o sea, muy al inicio, son muy importantes. Perfecto. Acá Dolores Mora nos consulta o nos dice, lamentablemente los códigos de ética quedan olvidados si no hay compromiso de cada uno de los funcionarios. En cuanto a las sanciones, resulta a destiempo producto de los plazos legales, en el caso de un proceso disciplinario. En el fondo, más que consulta, como puedes ver, Frederick, esto también es una reflexión, ¿eh? Sí, no, y totalmente de acuerdo. Más que, o sea, el código en sí es importante desarrollarlo de una manera participativa, para que los servidores lo sienten suyo. Pero incluso más importante es eso de incluir estos valores en el día a día. O sea, ¿qué significa realmente la honestidad para un profesor en un colegio? ¿Qué significa para un funcionario de compras públicas? ¿Qué significa para un policía? Esas descripciones contextuales van a ser mucho más importantes para realmente entender qué significa eso para mí y no este concepto abstracto, ¿no? de un valor como que tiene mucho fondo para uno. Ok. Gabriel Ortiz nos consulta, ¿qué políticas de largo plazo pueden ayudar a que el grupo B, que está en una situación gris, al enfrentarse a un dilema ético, opte por adoptar una conducta íntegra y no corrupta? Esas son esas dinámicas básicamente que expliqué.
las sanciones de los malos y visible lo bueno. Si sé que la gran mayoría de la gente hace un buen trabajo, más probable que yo también lo haré. Pueden pensar un poco en el tema de la impuntualidad, puntualidad, ¿sí? Cuando vengo de un contexto donde la impuntualidad es normal y llego a un contexto de puntualidad, claro, llegaré de pronto a la primera reunión tarde, pero todo el mundo ya estará ahí sentado. Y llegaré, entraré, ¿no? Y la gente a lo mejor quizás ni siquiera me van a decir algo, pero las miradas incluso me van a decir, llegué tarde. Y voy a adaptar mi conducta. La próxima vez llegaré también puntual, muy probablemente. Y al revés, o sea, si vengo de un contexto muy puntual y llego a un contexto impuntual, y llego a la reunión y yo soy el único que está ahí, también me voy a decir en algún momento, oye, tengo otras cosas que hacer y empezaré también a llegar tarde a las reuniones. O sea, esa idea de adaptarse a las dinámicas sociales de un contexto es muy poderoso en explicar nuestra conducta. Perfecto. Acá nos señalan, nos consultan en realidad, ¿cómo se puede confiar en una jefatura señalada por delitos a la probidad y cuestionada por la Contraloría por delitos a la probidad? Bueno, Buena pregunta, ¿no? sí, sí, pues difícil, ¿no? Sí, sí, obviamente. Eso va un poco en la discusión de impunidad, ¿no? Si no existen medidas oportunas de sanciones visibles, por supuesto, eso crea unos efectos muy indeseados, ¿no? Perfecto. Acá nos dicen cómo una jefatura puede manejar esta tolerancia al error, siendo que legalmente tiene la obligación, frente a faltas administrativas, de denunciarlas, en su caso, instruir un procedimiento sancionatorio. Es una muy buena pregunta, porque es difícil y depende mucho del contexto legal. Pero por eso, por ejemplo, la buena práctica que conocemos del sector privado, buscar de alguna forma encontrar una solución en el sector público sería de tener algo como ¿cómo se llama? Es un safe haven, un puerto seguro dentro de la organización, o sea, una persona de confianza a la cual puedo acudir sin este miedo. Y que esta persona no tenga esta obligatoriedad de enseguida llamar a los amigos disciplinarios para iniciar un proceso. Hace muchos años yo trabajé en la cooperación alemana, en la GIZ, y tenían una estructura que me pareció muy interesante. Ellos tenían un contrato con un abogado, con un gabinete de abogados externos a la organización, a la cual uno podía acudir si uno no confiaba en los canales internos. Y ahí está yo no soy abogado, ¿no? Yo soy economista, pero este tema del cliente y la obligatoriedad de mantener el secreto de lo que pasa entre cliente y abogado. Es decir, que este abogado que trabaja para la GIZ, yo puedo hablar con él sobre problemas éticos que veo de mi jefe, de yo mismo. Y este abogado puede hablar con la organización de manera anónima, sin mencionar mi nombre o el caso específico, pero abordando el problema. Eso me pareció un arreglo institucional interesante. Perfecto. Acá don Rodrigo Carrasco nos consulta. ¿Cree usted que el punto de referencia moral pueda mejorar con la educación formal? Ojalá, pero yo no pondría mucha esperanza en esto porque la evidencia que tenemos de estos estudios muestra que el factor contextual y situacional es muy, muy grande.
incluso lo ven con esa formación ética en la universidad. O sea, 2 semanas después ya se les había olvidado lo que aprendieron en la capacitación. Sin embargo, no digo que no es malo tener, por ejemplo, e incluso lo considero muy importante, aprender a niños qué es una reflexión ética, qué son los valores, cómo funciona el Estado. Yo creo que eso es muy importante, pero en sí no va necesariamente a impactar en su conducta 20 años después en un lugar de trabajo, desafortunadamente. Pero sí puede dar una base, por supuesto, muy importante. Ok, acá piden, Frederick, que por favor entregues un ejemplo de cultura organizacional abierta y señalan que si acaso cuando hablas de esta cultura organizacional abierta, te estás refiriendo, por ejemplo, a la rendición de cuentas. Sí, o sea, abierta más en el sentido de que uno no tiene eso de Mafalda, o sea, que uno no, como servidor público, no tengo miedo de hablar de problemas con mi jefe. O de dilemas éticos o de conflicto de interés, de abordar estos temas. Y para que esto sea posible, es muy importante la confianza, o sea, que me señalan, que me confíen, que confíen en mí. En general, y que por supuesto somos humanos y podemos cometer errores, podemos hacer a veces unos errores, pero si tengo esa oportunidad, esa confianza de poder hablar de problemas, hablamos de culturas organizacionales abiertas. En la OCDE es cierto que se presta la confusión con el tema de transparencia, rendición de cuentas, que es más hacia afuera, ¿no? Yo estaba pensando más hacia adentro. Ok, acá Catalina nos dice lo siguiente, dice, nosotros queremos actualizar nuestro código de ética, pero siempre llegamos a la conclusión que es subjetivo y eso es lo que cuesta explicar o plasmar en el papel. ¿Tienes tu experiencia al respecto? ¿Piensas lo mismo, Frederick? ¿Es subjetivo esto? ¿Cuesta mucho llevarlo a la práctica? Sí, cuesta y creo que es importante tener en cuenta que es un proceso que nunca termina. O sea, no es con una revisión del código de ética que van a resolver el problema. Es importante todo ese proceso de involucrar a las personas, pero hay que ir un poquito más allá y pensar cómo hacer que eso no se vuelva un documento, un papel pegado a la pared. Invito realmente a mirar la experiencia colombiana con la caja de herramientas, las dinámicas que se pueden hacer en una entidad para promover la aplicación de estos valores, entender mejor estos valores y aplicarlos en el día a día. Ok, acá piden, Frederick, que por favor entregues ejemplo de cómo empresas o instituciones han implementado en el día a día culturas organizacionales abiertas. Bueno, yo creo que eso lo respondí ya en varias ocasiones a lo largo de mis intervenciones, pero quizás otra vez un poco como resumen, proporcionar esa orientación simple y clara, desmistificar un poco todo eso, ayudar a la gente a tomar decisiones mejores, promover la reflexión ética oportuna, visibilizar esas buenas prácticas, visibilizar los que hacen bien su trabajo, pero también visibilizar las sanciones de los que los hacen mal, ¿no? Para contrarrestar, evitar esas culturas de impunidad. Sí, eso en grandes rasgos son medidas. Trabajar mucho con los niveles intermedios, las jefaturas, como vectores dentro de una organización. Eso es un trabajo que hicimos con Brasil, por ejemplo, a nivel federal. Y sobre todo esos jefes intermedios que juegan un papel muy importante. Ok, Ricardo Hidalgo acá nos consulta, ¿existen estudios que demuestren una correlación entre conductas no probas en el sistema político y conductas no probas en el aparato público administrativo?
No que yo sepa, pero sería muy interesante si se encuentran los datos relevantes, porque claramente existen relaciones. De hecho, hace unos años tuve una entrevista con un país, digamos, reputado por ser bastante ético en lo general, o sea, bajos niveles de corrupción. Y la entrevista fue con un exministro. Y al final de la entrevista él nos dijo, miren, de todas formas, incluso si yo quisiera hacer algo chueco, algo malo, 5 minutos después tendría 10 funcionarios en mi oficina diciéndome, oye, eso no está bien, metiste un error o no, diciéndome que la conducta no fue buena. Y eso resalta mucho la relevancia, por ejemplo, que tiene un servicio civil meritocrático, profesional y constante, porque ahí se desarrollan ¿no? Este empoderamiento de también decir no a los jefes políticos de alto nivel cuando pasa algo malo, que no sucede en muchos países donde hay mucha rotación de personal con cambios de gobierno, por ejemplo. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar este espacio de consultas hasta acá. Yo ahora voy a dejar con ustedes a Valeria Lubert, que nos va a entregar sus palabras finales, ¿verdad?, al término de esta actividad. Yo reitero mi agradecimiento nuevamente a Frederick por su tiempo, por su disposición y por esta entretenida e interesante ponencia que nos acaba de dar sobre temas que son como bien complejos e interesantes al mismo tiempo de abordar, sobre todo en el sector público. Así que Valeria, bueno, dejo entonces a la audiencia contigo. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Frederick. De verdad, muy entretenido escucharte y me imagino también ha sido muy inspirador para quienes por primera vez conocen de este enfoque. Tenemos personas conectadas, más de 1000 personas conectadas desde todo Chile. Hay personas de municipalidades muy lejanas del centro de Santiago que me imagino van a tomar aprendizajes de estos experimentos que tú pudiste compartir y ojalá que puedan aplicarlos en sus distintas instituciones, organismos, y esto nos vaya alentando a ir generando mejores instituciones y culturas de integridad en nuestro país. Quisiera agradecer también a la Contraloría General de la República, en particular al CEA, a su director, Kael Becerra, que ha permitido esta colaboración. Es muy importante para nosotros poder colaborar entre instituciones para generar una cultura de integridad. Ese es el espíritu justamente de la Estrategia Nacional en este ámbito. Así que felicitaciones al CEA y muchas gracias por colaborar con nosotros en esta iniciativa. Gracias, Frederick, y que tengas una muy buena tarde, buenas noches quizás ya por allá. Así que dejo solamente invitados e invitadas a todos para el 13 de junio, que tendremos una charla sobre delitos funcionarios que impartirá Marcelo Oyarzábal. Así que ahí nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por compartir este espacio. Compartiré la PowerPoint y de alguna forma también poner a Muchas disponibilidad gracias, de los Frederick. oyentes. Muchas gracias. Eso es, la invitación entonces a estar atento a nuestras plataformas para esa próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.